cuando se trata de canciones, estar muy cercanos a la poesía, que es un ámbito poco leído por nosotros los mexicanos, que no somos muy cercanos a la poesía cuando es el elemento fundamental de la comunicación profunda, de la comunicación pensada, de la comunicación imaginada, creada. Y curiosamente estaba impulsado por un gobernador que creo que se llamaba Genaro Vázquez, de Oaxaca, que pertenecía a una corriente, de ahí vamos a ver la cuestión de la ideología, que pertenecía a una corriente que se llamaban las corrientes cercanas a lo que se llamaba el Partido Socialista del Sureste. El gobernador de Oaxaca pertenecía a esa corriente, como el gobernador de Yucatán, como el gobernador de Campeche, como el gobernador de Tabasco. Eran un núcleo y que pensaban desde su punto de vista ideológico que lo que había que impulsar de manera masiva y que había que impulsarlo como una política de Estado eran los compositores, porque eso creaba identidad, porque eso creaba una forma de corriente que se llama. Desde los 14 años yo formé parte de expresiones musicales populares en Oaxaca que tenían que ver con el rock and roll. A mí no me gusta esa palabra rock and roll, me gusta más el rhythm and blues, que creo que lo define más claramente, porque era, o el blues en sí mismo. Estoy hablando de John Lennon, te estoy hablando de Jimi Hendrix, de Eric Clapton, con la crema, no el Eric Clapton de hoy, que es magnífico. La crema era un concepto. Crema, te estoy hablando de Pink Floyd, te estoy hablando de Janis Joplin, una época que influyó muchísimo en esa etapa de mi vida, y que entonces yo de repente me encontré entre esa influencia que venía del blues y la otra que era la tradición oaxaqueña. Esas eran las dos vertientes de mi música, y por supuesto el intermedio que tiene que ver con las influencias naturales de Oaxaca, que eran el bolero, que eran las canciones para llevar serenatas, para convivencias nocturnas, ¿no? o más bohemias, digamos, porque el rhythm and blues era de la fiesta, el bolero era de la bohemia, y la tradición era de la convivencia, como lo sigue siendo ahora. En 1968 es un año que para mi generación fue clave porque no solo transformó las estructuras mentales de la generación que la movió, sino transformó todas las posibilidades que el país tenía enfrente, y una de ellas fue la canción. En 1968 los jóvenes de la UNAM, básicamente los de filosofía y letras, los que estudiaban dramaturgia, se dieron a la tarea de transformar las canciones que estaban saturando los medios de comunicación como hoy, esas canciones que repetían por todos lados. Entonces ellos con inteligencia les cambiaban la letra, y se las cambiaban buscando referirse al momento. Era un momento crítico de la política porque los jóvenes estaban reclamando democracia. O sea, no era un movimiento de chantaje como los que vivimos hoy. Bueno, mira, primero, yo creo que si defino mi ideología, te la voy a decir en dos frases. Pensar la vida y vivir el pensamiento. Eso es lo que yo creo que es mi ideología. Y eso implica que soy proclive a la tolerancia, a la libertad de expresión, a impulsar la diversidad, la creatividad y a la imaginación, hacer que la imaginación trabaje. Esa sería mi ideología si yo tuviese que definirme como qué postura tomaría. Desde el punto de vista político soy aquel que busca ampliar las libertades civiles, las libertades ciudadanas.